La verdad que cuando yo miro la política, lo extraño a Axel. Porque yo milité y fui funcionario con un tipo que hizo una campaña política en un Clio. Bueno, yo le aviso a la gente que está del otro lado. Hemos vuelto a los 90. No con el busto de Menem en la Casa Rosada. Volvió Domingo. ¿Te acordás, Domingo, el del Corralito? Si tuvieras posibilidad de hablar con Sandra Petovelo, ¿qué le dirías, Cecilia? Que todo vuelve, que todo lo que estamos arriba podemos estar abajo y que el COVID nos enseñó a nosotros que somos todos iguales. Si el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Invotable! ¡Invotable! Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que se rija y pase en el Senado. En Europa, la Internacional del Odio, en sus distintas expresiones, ha dado un paso adelante. El presidente dice que el Estado es una organización criminal. No, presidente, usted es un criminal. Su gobierno es criminal. Las políticas que aplica son criminales. Hay que escuchar a la gente también, al pueblo hay que escucharlo. La gente se preguntaba, ¿por qué no los distribuyen? Claro. ¿Por qué no entregan? Hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Por qué no mandan los alimentos? Escuchen, ¿no?, a la gente, escuchen. Periodos de gestión, 55,5%, por ejemplo, que es el indicador de pobreza del primer trimestre del gobierno de Javier Milei. También tenemos 17,5%. En este caso es una cifra que representa la indigencia. Una indigencia que en la gestión de Javier Milei se duplicó. Es todo un dato. Duplicar efectivamente la indigencia. Otro dato muy importante tiene que ver con el menos 13% o el retroceso del 13%. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con salarios. Es la reducción de la capacidad adquisitiva del salario. Es decir, cuánto menos bienes puede comprar lo que mensualmente tenemos en el bolsillo trabajadores, en este caso asalariados formales. Hay un dato, hoy el gobierno salió a celebrar un dato distinto a este. En un ratito Hernán Lecher nos va a hacer algunas aclaraciones. Spoiler o paréntesis, o el gobierno está muy equivocado o el gobierno miente, pero eventualmente ese es el dato oficial de retroceso del poder adquisitivo del salario, 13%. 106,9%. Este es el acumulado de inflación del gobierno de Javier Milei. 106,9%. Insistimos, en el periodo que estamos analizando. Miren este otro dato. Estamos repasando datos, estamos repasando cosas muy puntuales, números. 53,4%. Este dato es un dato muy poco mencionado y sumamente interesante. Es la capacidad instalada de la industria. Repito, la capacidad instalada de la industria. ¿Qué significa este 53,4%? Que si en una fábrica, en un galpón de una fábrica, hay 100 máquinas, prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad, tienen una lona encima. Están apagadas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay demanda y porque para satisfacer esa demanda solamente alcanza con poner en funcionamiento ese 53,4%. 125.000, directamente vinculado a lo que recién les decíamos. 125.000 son los empleos formales perdidos en el periodo, insisto, que se está analizando. 125.000, gran parte de esto se lo lleva la construcción. ¿Por qué? Bueno, dos motivos. Primero, el corte de cuajo de la obra pública. Segundo, porque hay mucha facilidad para despedir. Porque el comer y descomer de un secretario de empleo de otro gobierno se hace de una manera muy ágil por el régimen que efectivamente tiene, una actividad que está preparada para fluctuaciones, pero en el momento de gran crisis se saca de encima prácticamente 100.000 puestos de trabajo o un poco menos. Y 12,7%, también en negativo. Esta es la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, de lo que le ingresa a jubilados y jubiladas. Esto es lo que se está queriendo enmendar con esa media sanción que se aprobó en diputados por parte de las distintas oposiciones. Tratar de recuperar parte de esto que fue lo que, en definitiva, se cayó muy fuerte a partir de la devaluación.
a partir de la devaluación de diciembre, 12,7%. Es un número también muy importante de jubilaciones que venían ya corriendo la coneja de hace mucho tiempo. ¿Por qué nos detenemos en estos números? Bueno, porque son los números de los 6 meses del gobierno de Javier Milei. Con los números siempre ocurre algo, y esto atañe a todos los gobiernos, que siempre hay narrativas por detrás para tratar de explicarlos. Primero hay distintas maneras de entender las mediciones. Insisto que en un rato nos vamos a detener con mucha honestidad intelectual tratando de explicar cuál es la mirada del gobierno de estas cuestiones y, por supuesto, cuál es la mirada de aquellos que están en la oposición. Pero siempre hay una narrativa, siempre los gobiernos intentan darle un sentido a los números de su propia gestión. En el caso del gobierno de Javier Milei tiene que ver con, bueno, la herencia recibida, no se podía hacer otra cosa y había que hacer un ajuste de proporciones bíblicas para poder después sanear la economía y empezar a crecer en serio, es decir, un crecimiento sano. Todo lo anterior tenía que ver con plan platita, con una expansión irresponsable del Estado, etcétera, etcétera. Son las posturas, es la discusión, es la narrativa, es el relato de estos números que son inobjetables. Estos números son los que son. Y son los números de los 6 meses del gobierno de Javier Milei. Hay más. Y también se puede comprobar con lo que vemos a nuestro alrededor. Porque los gobiernos pueden intentar distintos discursos para tratar de comprender de alguna manera esos números, pero después está la mirada que tenemos nosotros mismos de lo que está pasando alrededor. Como la mirada es tan negativa, la pelea por el relato tiene que ver con que no había otra alternativa. Pero hay otros datos que tienen que ver no con los números, no con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, la calidad. ¿La calidad de qué? La calidad de nuestra vida democrática e institucional en estos 6 meses. Y ahí ya es un poco más difícil justificar por lo menos 3 cosas que no queremos dejar de mencionar en QR. Primero, la caracterización de nido de ratas del Congreso encierra la negación de que en el Congreso hay fuerzas políticas, no todas iguales, muy heterogéneas, pero que responden a la voluntad popular. ¿Por qué? Porque fueron votadas. Y porque fueron votadas escalonadamente. No es exactamente la representación del Congreso la representación de quien puso en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, a Javier Milei. Pero son tan democráticas como la propia elección de Javier Milei. Entonces hacen su juego y tratan de llevar adelante con cierta honestidad política aquello por lo que fueron votados. El gobierno frente a esto dice no. Allí hay un nido de ratas que lo que está tratando de hacer es preservar sus privilegios, preservar sus curros. Eso hace a nuestra vida institucional y democrática en estos tiempos. Eso se ha deteriorado muchísimo. Está en disputa. Pero se ha deteriorado mucho y esa es la voluntad del gobierno. Eso es lo que trajo como novedad el gobierno de Javier Milei y lo instaló plenamente en 6 meses. Hay otro elemento parecido que tiene que ver con el trato que se le da a todo aquel que piense distinto a lo que plantea el gobierno de Javier Milei. ¿Son matices? ¿Son maneras distintas de argumentar la realidad? No. Son casta, son chorros, son degenerados, son estúpidos porque no saben nada. Es decir, o están defendiendo un curro o son estúpidos y no saben absolutamente nada. No entra en la mirada de la sociedad y de las distintas ideas que la componen del gobierno de Javier Milei que alguien puede pensar distinto. Y esto también afecta a nuestra vida, a nuestra calidad democrática y a la calidad de nuestros debates. ¿Por qué? Porque disciplina. Porque a todo aquel que piensa distinto, pertenezca al orden que pertenezca, a una organización política, a una organización gremial, al periodismo, a distintos sectores afectados por sus políticas, ciencia, salud, educación, cada vez que quieran hacer algún tipo de expresión, intenta que se arrepientan o que lo piensen 2 veces. ¿Por qué? Porque el costo es muy grande. Es señalado por la máxima expresión de poder político, el Poder Ejecutivo, el presidente, y luego en redes sociales en el rol que hoy cumplen. Y tercero, la gestión. Solamente para tomar una muestra, la gestión del Ministerio de Capital Humano. O uno podría decir la no gestión. En la manera más amable de pensarlo, el no saber cómo gestionar un ministerio que congrega una enorme cantidad de responsabilidades. Educación, trabajo, desarrollo social y más, por supuesto. Esa no gestión también, esa crisis de gestión, también es un elemento muy importante de estos 6 meses. ¿Por qué? Bueno, porque esa crisis de gestión o la certeza de la no gestión generó que falten alimentos donde se necesitaban y estuvieran arrumbados en un depósito, porque no le da medicamentos a personas que lo necesitan. Murieron personas porque esos medicamentos no fueron repartidos.
porque no hay gestión en áreas muy pero muy sensibles, e insisto, en la mejor mirada es una crisis de gestión. Un elemento último para cerrar esta presentación de 6 meses del gobierno de Javier Milei. Recién lo conversábamos con Pablo Ibáñez. ¿Hay honestidad? Porque este gobierno tiene como uno de sus grandes atributos la honestidad de haber dicho lo que iba a hacer. Que iba a hacer un ajuste brutal, que iba a desfinanciar una enorme cantidad de organismos del Estado, que iba a desmantelar el Estado. Entonces dice, somos un gobierno honesto, dijimos lo que íbamos a hacer y lo estamos haciendo. ¿Hay honestidad en una persona que asume un ministerio de la envergadura de capital humano sin haber gestionado nunca nada? ¿Hay honestidad en aceptar ese cargo? ¿Hay honestidad en saber que no se va a poder manejar una enorme complejidad de tramas que afectan a la vida cotidiana de la gente? Es muy interesante el concepto. Es para preguntárselo si ahí no hay una deshonestidad tan profunda que le altera y mucho la vida a una enorme cantidad de grupos de personas, piensen como piensen, hayan votado a quien hayan votado y que sufren esa falta de honestidad o eventualmente ese no saber cómo gestionar algo tan importante. Buenas noches, así estamos arrancando QR, así arrancamos la semana. Manuel Adorni habló hoy, vocero presidencial, también sobre estos 6 meses, una mirada a la del gobierno de este periodo de tiempo en el que nos gobierna La Libertad Avanza y Javier Milei. Después de 6 meses, el presidente Milei, su gabinete, su equipo de trabajo, hicieron hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos. Resta, por supuesto, encarar las reformas estructurales que ya requieren los votos del Congreso o la aprobación del Congreso para llevarla adelante, como es, por ejemplo, la modernización laboral o el régimen para las grandes inversiones que está incluido en todo esto en la ley bases. Van 6 meses, recordemos, el gobierno no ha aprobado ninguna ley a este gobierno, aún así los resultados han sido excelentes y, por supuesto, absolutamente extraordinarios cuando uno lo contrasta con la burocracia y el esquema político que rige en la Argentina, donde, como decimos siempre, una parte de la política no deja, no quiere, no permite, por intereses propios, que el gobierno avance en lo que o por lo que la gente lo votó hace 7 meses atrás. Bueno, lo dicho, el gobierno tiene su propia interpretación y la pone en juego respecto del balance de estos 6 meses. Es absolutamente válido. ¿Quién lo va a juzgar? Bueno, la ciudadanía. Antes de saludar a la mesa, y además tenemos una bienvenida a un compañero que extrañamos un montón. Me pareció escuchar algo respecto de quién obtura, quién le pone palos en el herrador al gobierno, de esto que recién decía Manuel Adorni. No me gusta hacer el periodismo o los análisis a partir de los furcios, pero que los hay, ¿no es cierto? Escuchen. Van 6 meses, recordemos, el gobierno no ha aprobado ninguna ley a este gobierno. Van 6 meses, recordemos, el gobierno no ha aprobado ninguna ley a este gobierno. Es extraordinario. El gobierno no le aprobó ninguna ley a este gobierno. Uno no sabe si lo que está queriendo decir Adorni es este gobierno no fue capaz de hacer sancionar una ley. No lo sé. Insisto, hacer periodismo de los furcios es raro, siempre por lo menos es polémico, pero que hay, que existen. Salud la mesa, buen lunes, buen arranque. ¿Qué dice Fer? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido. Pablo Ibáñez. Muy bien. Irina Hauser. Muy bien, acá andamos. Mi hermano. ¿Qué tal? Qué lindo verte. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy feliz de estar acá nuevamente. Había rumores que Irina no te bancaba, que Fer Sí. que Ibáñez, pero no. Nadie dice que no. Nadie dice, claro, Claro, es nadie excluyente. dice que no, Pero no era la razón. No era la Por ahí razón. facilitaba otros. Así es. Claro. Por ahí Bueno. la gripe facilitó otros caminos. A ver, en el menú de hoy tenemos cosas muy diversas y muy interesantes y muchas van a jugar con la idea de un análisis de los 6 meses de gobierno. En un rato, Fer Cerolini, vamos a hablar sobre el tema dólar. Seguimos muy, pero muy de cerca en el modo que Fernando Cerolini lo hace, a ver qué es lo que está pasando con las reservas. Hablaremos, Pablo, de la ley bases, me imagino. Sí. Y también un análisis de la política estrictamente de estos 6 meses de gobierno. Sí, vamos a mirar en 3 postales los 6 meses más políticos, Bien. en 3 áreas específicas para evaluar hasta dónde, hasta cuándo
y cómo llega el gobierno. Irina, en un ratito, algo de lo que recién mencionábamos, ¿no? La crisis de gestión de un ministerio, en este caso, no sé si es salud, no sé si es capital humano, pero tiene que ver con los medicamentos. Tiene que ver con los medicamentos de alto costo para enfermedades graves, para personas que no tienen una cobertura médica. ¿Qué pasa con eso? Está bueno lo que planteás sobre la confusión porque durante un periodo lo tuvo Petovelo y ahora lo tiene Salud. Bien. Después lo explicamos bien. En un ratito vamos con eso también, pero nos vamos a detener en estrictamente lo económico, a darle una vueltita más a las cifras que recién presentábamos. Habló el ministro de Economía de una entrevista, Luis Caputo, el fin de semana y entre otras cosas dijo esto. Mayo creemos que va a estar por debajo de 5, por lo cual es buenísimo. Vos, acordate, creo que hace no mucho más de 2 meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, no, pero no puede bajar de 7. Bueno, está por debajo de 5. Entonces, y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la baja en la inflación para la recuperación, sí, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo. Bien, allí estaba el ministro de Economía hablando sobre inflación, que es uno de los datos que vamos a analizar con Hernán Lecher. Bueno, qué lindo este momento. Estoy emocionado de recuperar esta posibilidad. Bueno, Hernán. Queremos, 6 meses, queremos contar en 6 placas o postales económicas qué ha sucedido en este tiempo. Recién lo escuchábamos a Dorni, dijo resultados excelentes. Sí. Yo diría resultados excelentes. Vamos a ver algunos de esos resultados justamente en 6 tópicos, quizás los principales. Lo mencionabas vos al inicio. ¿Esto qué es? Estos son datos de la UCA, pobreza e indigencia. La pobreza está arriba, la indigencia está abajo. Fíjate el salto que mencionabas vos, 9,8 a 17,5 el salto de la indigencia desde final, en realidad desde el promedio 2023 a lo que es el primer trimestre del 2024. La pobreza pega un salto también significativo de arriba de 10 puntos, 44,7 a 55,5%. No están los datos oficiales del INDEC todavía, son semestrales, así que vamos a todavía tener que esperar un poquitito más. Probablemente esta semana, si no me equivoco, sale desempleo, ahí vamos a tener algunos datos, pero pobreza vamos a tener que esperar. Pero el anticipo de la UCA da esos datos. Vuelvo un cachito atrás, un cachito a la placa de la pobreza para 2 cosas. Primero, ¿por qué la UCA? Bueno, lo interesante eventualmente, más allá de cómo cada organismo, cada institución mida, es que esta es una medición toda de la UCA. Es decir, lo haya hecho de una manera que le guste más al gobierno, menos al gobierno, pero esta es la medición regular. Entonces, el parámetro es el mismo. Y segundo, lo escuché a Francos el fin de semana cuestionar las estadísticas. Es decir, si uno sale a caminar, uno no ve en la calle que el 50% de las personas con las que nos cruzamos sea pobre. No digo para analizarlo ahora, Hernán, pero sí me parece llamativo que el jefe de gabinete se anime a discutir esas cifras. Me parece toda una novedad en este gobierno. Y un dato. A ver, yo quiero bajar la indigencia o la pobreza. Sí. Bueno, por lo pronto la dupliqué. Sí. Es decir, si la quería bajar a 8,1, supongamos, al 2022, bueno, hoy estoy bastante más lejos. El dato es gravísimo. 17,5, con lo cual es un franco retroceso. En principio, esta imagen no podemos decir que es positiva, tal como decía Dorni. Si querés pasamos a la cuestión salarial. La cuestión del salario, hubo mucho debate hoy. Fue un día con mucha tensión respecto de la cuestión salarial por un dato que acá lo traje, la verdad, lo había hecho antes y lo dejé, que es el RIPTE. El RIPTE tiene... ¿Te acordás que nosotros discutimos el mes pasado? Sí. Nos anticipamos al debate del día de hoy y nosotros decíamos, ojo, porque ya en marzo, cuando subía un poquito, no se coman la curva, esperen un cachito, porque lo que pasaba es que está topeado por básicamente los aportes. Después lo vamos a explicar mejor. Y después lo explicamos mejor, pero muestra esa curvita. Lo cierto es, vos lo decías, que tenés una caída del poder adquisitivo de arriba del 13%. Es decir, aumentó la pobreza, te bajó el poder adquisitivo. Se mueven en general con esa lógica. Claro. A ver, ese es del empleo asalariado. Esto es solo empleo asalariado privado. Sí. Los datos del INDEC que incluyen el empleo no registrado dan una caída más o menos similar. Estamos esperando
los datos del mes de abril, Bien. que salen recién a fin de mes, así que tenemos todavía un ratito. Inflación, lo que decía recién el ministro. Recién escuchábamos a Caputo. ¿Qué decía Caputo? Bueno, vamos a tener la inflación en 5%. Fantástico, ¿no? Sí, claro. Si yo te corto acá y te hago esta curva, decís, che, está buenísimo, mirá cómo se redujo. Bueno, yo dije, vamos a ver un poquitito para Vos decís, perdóname, si lo único que analizás es esto, es a partir de acá. Claro, del bastón alto, que es, querés, el 25,5, que el gobierno le dice, esto es del gobierno anterior. Dice, bueno, es de diciembre, un poco discutible, pero supongamos que le damos la derecha y hacemos esta curva. Decís, uy, qué bien. Bueno, acá yo proyecté todo el año según el relevamiento de expectativas de mercado. Si vos te fijás, ¿qué está diciendo Que el son las mercado? Consultoras y organismos financieros que dicen cómo va a estar la cosa. Claro, dice, se planchó la reducción, se mantiene en 5. Cambio de tendencia. A fin de año estás en 5. Yo le puse la línea punteada para ver qué pasaba. Antes, acá tenés en el 2023 la sequía. Sí. Y si vos te fijás en el 22, y si querés te traía el 21 y era más o menos lo mismo, un poquito más abajo, estás en los niveles similares. Dicho de manera sencilla. Hiciste todo esto. Sí. Y Para estar en el mismo lugar. Cero. Volviste al 20, Pero, al momento está bien. Pre-sequía. Pero con todos el resto de las imágenes que me estás mostrando. Sí, claro. Con el resto de los deterioros. ¿A qué costo, diría, no? Claro. Hiciste lo mismo, pero ¿a qué costo? Bien. Y si querés acá, bueno... Bueno, a este costo. A los costos salariales y a los costos de producción. Acá tenemos la postal de lo que tiene que ver con el monitor de actividad. También hubo mucho debate porque Milei posteó una especie de semáforo parecido a este, diciendo, nos da positivo, nos da positivo. La verdad, cuando mirabas, ni siquiera con lupa, mirabas un poquitito, la verdad, llamaba mucho la atención. Por ejemplo, decían, comercio exterior, todo le daba negativo. Solo uno verde. ¿Sabes cuál era el verde? ¿Cuál? El incremento de las importaciones de bienes de consumo final. Sí, era el único que quería que me diera rojo. Era el único que... ¿Qué es eso? Es lo que ves en la góndola, que es importado. ¿Bien? Y que destruye empleo local. Claro. A ver, quiero hacer una aclaración. Esto, si tuviera datos positivos, acá hay otra paleta de colores. Eventualmente amarillo o verde, si empata o si efectivamente gana. No es que es todo rojo para marcar porque se nos ocurrió colorearlo así. El rojo es negativo. Bueno, nuestra cultura así lo dice. Pero insisto, si hubiera un dato, si hubiera una actividad que hubiera mejorado, estaría en verde. Son todas pero rojas. igual, ¿qué dice el gobierno, por ejemplo? Dice, el índice Construya te daba 33 negativo y ahora te dan 29 negativo. Mejoraste. A ver si entiendo. El gobierno acá pondría en verde porque venís de 33 y fuiste a 29. Sí, ¿Y por qué no tiene razón? Porque de hecho, evidentemente, si tomás mayo hay una mejora en la situación. No, sí, efectivamente tiene razón. Lo que vos estás viendo y confirma eso, no es una curva, una V corta. Lo que estás viendo es que tuviste una caída y que más o menos te mantenés en esos niveles, que es lo que venimos planteando hace rato. O sea, el problema acá es, venís de esta caída, de este deterioro, y lo que ves es que se consolida ese deterioro. Claro. Si congelás, parás de caer, pero allá abajo. Exacto. Ayer Giacomini, acá en el programa en GPS, decía, es como que vas perdiendo 7-0 y hiciste un gol. Bueno, muy buena qué sé imagen. yo. Sí, vas perdiendo 7-0, muy buena un imagen. gol, podés festejarlo. Y festejás el gol, muy es bien. raro. Básicamente me pareció muy ilustrativo. Sí. Y acá nos ponemos un poquitito más técnicos, pero ¿qué estamos viendo? Lo vamos a ver con cero en un ratito, pero el tipo de cambio real multilateral. Estamos viendo el nivel de apreciación. ¿Cómo está el dólar respecto de nuestros socios comerciales? Si vos te fijás, está en mínimos históricos. Esta serie ¿Qué es esta llega línea? hasta el 2003. ¿Qué es esta línea? Esa línea es básicamente este último punto que está ilustrado solo para ver qué puntos quedan por arriba y qué puntos quedan por debajo. La crisis del 2001 está por debajo, bien, o el 2015 y la crisis del 2001 allá. Pero básicamente estás en un escenario de mucha apreciación. ¿Cuál es el correlato de esto? Algo que se viene discutiendo, que vamos a charlar en un ratito, que es básicamente, ¿se sostiene el crawling peg del 2%? Sí, el aumento del tipo de cambio del 2% por mes. Hoy volvió a vender dólares. Sí. Ahora lo vamos a analizar con Fer. Central. Con lo cual hay un gran semáforo naranja, diría a esta altura del partido, que preocupa con esa cuestión. Bien. Y finalmente lo que tiene que ver con... Estamos repasando 6 placas, 6 escenas de los 6 meses del gobierno de Javier Milei, tratando de darle una explicación. No solamente el dato duro, tratando de explicar por qué son datos negativos y por qué eventualmente responde o no lo que el gobierno dice. Es decir,
o problemas que venían heredados de la gestión anterior, o eventualmente no se podía hacer otra cosa. En ese sentido, lo de inflación es muy figurativo. Básicamente, ¿qué nos cuentan? Y acá la otra postal que vende como gran éxito el gobierno, que es el resultado financiero, que básicamente da superávit. Entonces dice, bueno, fantástico. Ahora, ayer Caputo anunció que si se votaba la ley bases, se iba a reducir el impuesto país del 17,5 al 7,5. Entonces fui a hacer el ejercicio de qué hubiese pasado en los primeros 4 meses, es decir, donde el gobierno dice, che, nos fue re bien, si el impuesto país en lugar del 17,5 fuese 7,5. En marzo y en abril. En marzo y en abril ya me da déficit. Bien, con lo cual diría que acá hay una especie de pies de barro. Porque además hay estacionalidad, hay un montón de discusiones, hay cosas no pagadas, la boleta de la luz no la pagaste, la vas a pagar en junio. Bueno, hay una serie de cuestiones. El gobierno tiene la intención de compensar parte de esto. ¿Por qué dice de la ley bases? Porque allí tiene básicamente la moratoria del blanqueo. Lo que pasa es que eso es por única vez. Con lo cual te deja un gran signo de interrogación. Supongamos que todo salga bien, un gran signo de interrogación para adelante. ¿Vas a sostener, se puede sostener este superávit que vende el gobierno? Bueno, bien. Gran signo de pregunta. Bueno, 6 momentos para registrar, 6 radiografías, 6 placas del momento macroeconómico de la Argentina en 6 meses de Javier Milei. Después vamos a volver sobre esto también. Hoy se conoció una sentencia muy importante que va más allá del caso particular. Tiene que ver con la sentencia revisada a Juan D'Artés respecto del abuso sexual sobre Telma Fardín en Brasil. Una situación que tiene sus explicaciones, sus contextos. Vamos a compartir la palabra de Telma Fardín hoy en conferencia de prensa y lo charlamos con Irina. A pesar de lo difícil que fue, y muchos de los que están acá saben, nos hemos tenido que sentar en muchos escenarios muy adversos. La verdad que este es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia, porque como decía Poli, lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa, que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación. Irina, tanto la referente de Amnistía Internacional como el abogado en la Argentina, como su abogada en la causa en Brasil, hicieron hincapié en esto que decía Telma Fardín, que tiene importancia por la señal que efectivamente emite, por supuesto, además del caso personal y lo que sufrió Telma. Efectivamente, bueno, primero acá hubo un fallo de primera instancia que había absuelto a Juan D'Artés, ¿no? En Brasil. En Brasil, diciendo además que las pruebas no alcanzaban, ¿no? Acá, como en este caso de abuso, como en todos los casos de abuso, lo que debiera primar, y es lo que tuvo en cuenta este tribunal, es la palabra de la víctima. Porque acá la gran discusión suele ser ¿por qué tardó el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué tardó tantos años en denunciar? Bueno, ya lo hemos explicado muchas veces cuando hablamos de este tipo de casos, pero las víctimas tardan en denunciar porque muchas veces sus agresores son o de su círculo íntimo o son personas que ejercen algún tipo de poder sobre ellas y sobre otras personas, ¿no? Claro. El caso de superioridad de D'Artés en este caso era clarísimo. Estaban de gira en Nicaragua, recordamos el caso, en el año 2009. Telma era un adolescente y él tenía 16 años. Tenía 16 y Juan D'Artés tenía 45, y en ese contexto se produce el caso de abuso sexual. Y la verdad es que Telma Fardín estuvo muchos años procesando esta situación hasta que, además, con el avance y la conquista de derechos de las mujeres, se animó a contarlo y se animó a denunciarlo. Durante el transcurso de todo este proceso judicial pasaron cosas muy terribles. 9 veces fue peritada de alguna manera Telma, ¿no? A 9 pericias la sometieron. Eso se llama revictimización. Por eso ella también decía, estoy perdiendo las esperanzas porque nadie me cree, y desacreditan por ahí las pruebas que son los relatos de otras personas. Bueno, tiene mucho valor el fallo de este tribunal. Lo que se venía perdiendo era, lo digo porque escuché efectivamente la conferencia, el peso de la palabra de la víctima, porque ahí no había nadie más, porque efectivamente no había cámara, no había ningún tipo de registro, era solamente la palabra de Era la palabra
palabra de ella, igual hubo relatos de otras actrices y de otras amigas que referían otras situaciones vinculadas con Juan D'Artés también. Pero bueno, acá la palabra de la víctima era fundamental, como lo es en muchísimos de los casos de abuso sexual. Hasta ahora, bueno, en nuestro país, digamos, el porcentaje de sentencias que hay contra abusadores es bastante bajo. Es del 15,5% según lo que releva la unidad, la UFEM, que es la unidad que investiga justamente estos casos de violencia y abuso contra las mujeres. Justamente lo que se busca es que la justicia tenga perspectiva de género y empiece a darle el peso que tiene el relato de una víctima. ¿Quién se va a querer exponer a contar una cosa así? ¿No? Esto es lo que decía Telma también, que fue tan atacada. Mirá si me voy a estar exponiendo a contar una cosa de estas características porque me quiero arruinar la carrera. Una cosa absurda, ¿no? Pero esto suele pasar en muchos casos, no solamente en casos de gente que por ahí tiene un perfil más alto como ella y que es conocida. Bueno, Juan D'Artés fue condenado a 6 años de prisión en una condición que se llama una detención que tiene una característica particular, que es que él puede salir a trabajar, pero tiene que volver a la noche a la celda, ¿no? A su lugar de detención. De todas maneras, hasta que no quede firme esta sentencia, no se va a ejecutar. Eso, bueno, es así, es una cuestión de garantías que se dan en todo proceso judicial. Acá en Brasil quedan 2 instancias, es como acá, hay una casación y hay una Corte Suprema. Pero bueno, el precedente que sienta este fallo es muy, muy importante y es además una esperanza para que las mujeres que han sido víctimas de abusos, varones también, que puedan denunciar, claro. que denuncien y que puedan empezar a ganar confianza, que es lo que Telma dice que había perdido respecto del Poder Judicial. Gracias, Irina. Recordemos rápidamente, ocurrió en Nicaragua, D'Artés tiene nacionalidad brasileña y en Brasil no se extradita a quien es brasileño. Ciudadano digamos, brasileño, exacto. Esa es la razón por la cual se lo juzgó en Brasil. Gracias, Irina. Bueno, recién mencionábamos cuando hacíamos el balance en 6 datos de la gestión de Javier Milei en términos económicos. Uno en particular tiene que ver con el dólar y con la acumulación de dólares en el Banco Central. Fer, ¿qué estás viendo? ¿Cuál te parece el dato más importante? Decía recién Hernán, alerta naranja para el gobierno. Sí, a ver, hoy volvió a vender reservas el Banco Central, fueron pocas, pero hoy vendió 9 millones. Sí. Pero la semana pasada hay 2 días que vendió. Uno vendió 1 millón y otro 27. El tema es que el día que compra no compra nada. Tenemos ahí abril, estamos en 3.440 millones. Sí. Estábamos en 156 millones por día. Tenemos que pensar que la cosecha gruesa es abril, mayo y junio. Se pensaba que abril arrancaba bien. Arrancó bien abril, estaba bien, era correcto. Pasemos al mes de mayo. A ver, tenemos la placa que sigue. Mayo. Ya esperaban 5.000 millones porque tenía que ser un poco mejor que abril. Prácticamente la mitad. La mitad. 2.475, 112,5 millones por día, un 30% menos que el año pasado. Estaba recaudando menos. Con sequía. Claro, con sequía, sí, por supuesto. Y pasamos ahora a los primeros días de junio. No, estos son los días hábiles, no son 3 días hábiles, son los días hábiles que pasaron hasta ahora. Sí. Esta placa estamos en mayo, el peor mes en compra de reservas en la era Milei. En junio hemos comprado, primera semana, 99 millones. Sí. Eso, con lo de hoy, si hoy se vendieron 9, quedamos en 90. ¿Sabés cuál es el promedio? ¿Cuál? 15 millones por día. Ahí está, junio, esta está bien. 3 días hábiles. Estuvo los primeros días del mes, más ahora estos 2. No, esto está mal. Bueno, ¿cuál es el dato? Bueno, el dato es que se están comprando 15 millones de reservas por día. Sí. ¿Sabés cuánto esto te da? La semana pasada... Si se sostuviera esto. Y claro, pero vos tenías que estar en 150, estás en el 10% de compras. Es una cifra, no van a llegar a los 500 millones, nunca pasó en la historia esto. Yo no sé qué es lo que están esperando en hacer en algún pacto con el campo, porque no van a vender las reservas. A ver, reiteremos lo que charlamos la semana... lo que charlamos la semana pasada. Sí. Vos decís, la posibilidad que tiene el gobierno acá son 2. O le da un dólar especial al sector agropecuario. Un nuevo blend o
¿O devalúa? Devalúa, se le cae todo el esquema que armó. Sí. Y el tema es que el ¿Puede ser blend... que esté esperando algo? No sé, no, realmente, pero no se habla de esto. Así como no se habla del sueco en China, este muchacho viaja, se va para afuera y deja esto que es lo principal. Están todos los economistas diciendo, che, pero ¿qué va a pasar con esto? Son cifras muy grandes. Vos estás hablando que tenías que juntar en la primera semana, estamos hablando de 150, tenías que comprar en la primera semana de junio entre 750 y 1.000 millones de dólares. Compraste 99. ¿Estamos? Mirá la es un número, en los términos en lo que es terrible. es un bueno, número y entonces, ¿qué pasa? Hay otro estudio, es que el blend, el 20% para que no se... vio que Milei estaba esencialmente orgulloso de que durante el principio de su gobierno se cerró la brecha. ¿Estábamos de acuerdo? En un momento que había un 10% de diferencia entre el dólar... En los paralelos y el dólar oficial. Bueno, esto ahora volvió al 40%. Entonces, ahora ya no se menciona, porque ese es el promedio que tuvo, es más alto que el promedio que tuvo Cristina en su segundo gobierno. Bien. Entonces, no es una virtud, ¿entendés? Ahora, como el blend no es como lo que hacía Massa. Massa buscaba un precio y durante el tiempo que duraba, todos los dólares que se vendían los capturaba el Banco Central. Para obligar a cerrar la brecha, ellos dijeron, la picardía de Caputo fue, dejemos el 20% que lo puedan vender al CCL, entonces nunca se va a disparar la brecha, porque todos van a vender en el CCL el 20% y va a haber tantos dólares dando vuelta que nadie no va a aumentar el precio. Bueno, se acabó esto de que el campo venda, empezó a abrirse la brecha y encima perdió de recaudar el Banco Central 10.000 millones de dólares en los 6 meses. ¿Se entiende? Se entiende la magnitud del problema. No le paga a los importadores. ¿Sí? Con lo cual el número... ¿Pero ahora no tiene que empezar a pagar el 100? Bueno, ahora sí, pero hasta el mes pasado, hasta el mes de abril, tiene acumulado alrededor de 12.000 millones de dólares. O sea, lo que acumuló fue sin pagarle a los importadores. Claro, y acá hay una cuestión que es muy importante, que lo dice Cero. A ver, si vos devaluás, el gobierno pierde el principal activo, si querés. Ayer lo escuchaba a Timerman y decía básicamente esto, que es la baja de la inflación. Que claro, se enamoraron de la baja de la inflación. Yo me encanta, fantástico la baja de la inflación. El problema es que si todo lo demás te funciona mal y vos después tenés que devaluar, el riesgo que corre el gobierno es que ahora la inflación le dé 5, 4,8 y el mes que viene le dé 5,5. ¿Cómo le explica a la sociedad eso? Es difícil. Bueno, en un ratito lo seguimos. ¿Por qué digo en un ratito? Porque en un ratito vamos a hablar con Pablo Ibáñez, primero sobre algo que se viene esta semana que va a ser determinante. ¿Qué es lo que está pasando con la ley Bases? ¿Están los votos para la ley Bases en general? Es probable. ¿Están los votos para la ley Bases en particular? Hay 2 o 3 elementos, Pablo, que me llamaron la atención, solamente de lo dicho el último fin de semana. Caputo durante la entrevista. Hoy Adorni en esa comunicación celebrando el alza del empleo, que después lo vamos a analizar. Y el otro elemento también es algo que dijo el propio Francos, el jefe de gabinete. Todos, Caputo, hoy el vocero Adorni o en el comunicado del gobierno y Franco decían, y si sale la ley Bases, todo va a estar mucho mejor. O vamos a poder sostener esto, todo lo que hicimos es sostenible, o va a tener sentido si sale la ley Bases. 2 cosas me parecen ahí. Una suerte de apriete. Otra, que evidentemente eso está en disputa, que todavía está en disputa la ley Bases, que va a tener una jornada el próximo miércoles en el Senado con una gran movilización en las puertas del Congreso. Ya se está acomodando Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja. Hace mucho que no hablan los gobernadores, no se los escucha mucho a los gobernadores. Vamos a conversar con él casi inmediatamente. Pablo, ¿qué estás viendo de la ley Bases? El primer dato es que terminó la reunión de labor, se definió la convocatoria para el miércoles a las 10 de la mañana y había una discusión sobre cómo iba a ser la votación. ¿Te acordás en diputados que fue la votación por capítulo? Para no hacer larguísima la votación de artículo por artículo. Bueno, se repitió ese procedimiento que va a ser también por capítulo en el tratamiento en el Senado. Se abre un interrogante que es un poco técnico y un poco político, pero es determinante. ¿Qué ocurre si la ley enviada por diputados, además de tener modificaciones, hay capítulos que los senadores directamente lo rechazan? Es decir, no que se modifica y vuelve. Digamos el capítulo 8, digamos el capítulo del RIG eventualmente. No tiene los votos para que se apruebe. Se aprueba en general, pero no se aprueba en particular.
que es lo que el gobierno, en un tono distinto a lo que vos repasabas recién, esta tarde en el gobierno había cierto optimismo respecto al número. Hablaban de 38 votos garantizados y hubo 2 hechos en particular con esa ¿Estamos cuestión. hablando tanto para general como para particular? Para la general. Sí. La general es como el primer objetivo, porque ya en el gobierno, con aquellos que uno puede hablar con un poquito más de profundidad, te dicen, yo quiero una ley, ya a esta altura dame cualquier ley. Cualquier ley de base que Necesito yo pueda mostrar decir, que el Congreso me saqué aprueba algo. una ley porque si todo el clima de incertidumbre en buena medida tiene que ver con que el gobierno aparece debilitado porque no logra sacar una ley en 6 meses, ya a esta altura acepto que me votes no una ley base pocket, votame una ley base que sea base, por lo menos lo que sea en esos términos. Claramente es una definición política que no modifica ceder absolutamente todo, pero que hay una predisposición para acompañamiento. Con la mayoría, 38 para lo general, después habrá que ver qué pasa en lo particular y ahí es lo que te decía respecto a los capítulos. Pero los 2 hechos que ocurrieron, que hoy fueron importantes, fue un comunicado de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, 5 del radicalismo y 5 del PRO, con algún ruido en particular con uno de esos gobernadores, que es Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, muy vinculado a Martín Lustó, que ha advertido que no quiere acompañar por lo menos la ley que acompaña al resto del radicalismo. Martín Lustó, paréntesis, muy interesante lo que decía Graciela Camaño hace un rato en el programa de Maxi Montenegro, que Martín Lustó se dio cuenta de lo que estaba pasando muy temprano, que empieza a pagar un precio para tratar de recuperar el radicalismo hacia otro tipo de representación en su base. Sí, muy interesante. Sí, sería interesante también si lo de Lustó tiene más que ver con su propio destino electoral y político el próximo año en la Ciudad de Buenos Aires que con el radicalismo. También puede haber el entendido que no puede llevar al radicalismo a la posición que él está queriendo como presidente del radicalismo. Y el otro dato, que yo lo ato un poco maliciosamente, pero para poner un interrogante, en este momento había reunión de las autoridades del bloque peronista de diputados, el 38 de francos, que dice con optimismo que va a haber 38 para la aprobación en general, tuvo precedido por una reunión en Casa Rosada, entre francos, el jefe de gabinete, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Epa. Recordemos, 2 senadores tiene por el peronismo de Catamarca. Sí. Había una disputa sobre qué iban a hacer esos 2 senadores. Recuerdo simplemente de manera descriptiva, los diputados vinculados a Jalil en diputados aprobaron, rechazaron en general, pero aprobaron en particular con la ley, con el capítulo del RIGI. Sí. En la cuenta que hace el gobierno, que insisto, hoy hace una hora estaba hablando, me decían que son optimistas, hay que ver si en esos 38 no están poniendo alguno de los votos que forman a simple vista el bloque de los 33 diputados de Unión por la Patria. Bien. Bueno, me voy a ir a Ricardo Quintela con esta pregunta. Antes quiero contarles, porque tiene que ver, hoy nos van a visitar un grupo de jóvenes militantes indisciplinados que vienen haciendo un trabajo hace mucho tiempo. Uno podría decir que la vieron, que entendieron que había que ir a jugar un partido a las redes sociales y sobre todo con un despliegue federal muy importante. Provincia por provincia haciendo, uno podría decir, periodismo de redes, pero periodismo territorial, preguntando, sacándose dudas, con una inquietud muy básica. Van a venir sobre el final del programa a mostrar un material inédito que lo van a estrenar aquí en QR en televisión. Así que no se pierdan, quédense, porque charlaremos con indisciplinados sobre el final del programa. Me voy con Ricardo Quintela, acompáñenme. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, gobernador? ¿Bien? Muy bien. Gracias por visitarnos. No, al contrario. Me quedo pensando en lo que contaba Pablo Ibáñez. Una pregunta un poco más general. ¿Puede un gobernador peronista acompañar la ley bases y eventualmente el artículo del RIGI? Bueno, yo lo puedo entender, digamos, o comprender. Yo particularmente no, digo que no. Digo que no, y particularmente el RIGI, fundamentalmente las provincias que estamos vinculadas al sector minero, puesto de que en este momento la provincia de La Rioja, que fue una provincia que no tenía licencia social para la explotación minera,
Hoy, gracias a Dios, digamos, a través del litio, que es un sistema que no se utilizan elementos contaminantes, todo lo contrario. Digamos, hay como una suerte de aceptación tácita de la sociedad. Y en estos momentos tenemos 6 empresas que están explorando, no solamente con el litio, sino también el cobre. Por lo tanto, esas empresas trabajan bajo no las condiciones, sino los acuerdos que hicieron con el gobierno de la provincia. O sea, sin RIGI también se pueden recibir inversiones y explotar minería. Sí, todo lo que se está explotando ahora es sin RIGI. Pero las condiciones, no condiciones, sino acuerdos que hicimos, donde en el caso particular de La Rioja no asociamos a la empresa, vamos de un 25% hasta un 35%, según el mineral, según la cantidad y la calidad del mineral. Estamos en ese sistema de asociación donde nosotros participamos con un 25% de las utilidades, además del 3% que por ley nos corresponde. O sea, además del 3%, el 25% queda para la provincia. Queda para Porque acá la pregunta que hay es, si efectivamente hay, el gobierno parece decir que no, que esta Argentina es muy fea, así como está, como para atraer determinado tipo de inversiones. La pregunta es si esas inversiones para desarrollar, en los debates que cada provincia se da respecto al impacto ambiental, por supuesto, si eso se puede dar sin el tipo de incentivos que plantea el RIGI. Claro que se da sin ese tipo. Si los que vinieron hasta ahora, el desarrollo que tiene San Juan, por ejemplo, que es la provincia que conozco y la recorrí, la verdad que me sorprendió gratamente, una sana envidia me dio el desarrollo que tuvo San Juan, como así también el desarrollo que está teniendo Salta, que está teniendo Jujuy, Catamarca mismo, una inversión importantísima, con una generación de puestos de trabajo importante. Tanto es así que Catamarca es la provincia que más puestos de trabajo había generado. La Rioja estaba tercera, estuvo segundo, nos pasó Neuquén con Vaca Muerta. Ahora, ¿para qué, digamos, el RIGI, para que vengan con una política extractivista? Es una situación de competencia desleal con el sistema, con los industriales nuestros, donde ellos pueden, digamos, llevarse de acá la materia prima, agregarle valor afuera, no le agregan valor, pueden traer trabajadores de afuera también, pueden traer empresas prestadoras de servicios de afuera, no pagan impuestos, salvo el 25% de ganancia. Pero perdóneme, Ricardo, entonces vuelvo a la pregunta anterior. ¿Por qué un gobernador, e insisto con un gobernador peronista que se supone que tiene determinado tipo de ideales o determinado tipo de valores políticos a lo largo del tiempo, si efectivamente ve que en otras provincias se puede hacer ese mismo desarrollo, votaría esta ley? Que los mismos gobernadores que están vinculados al peronismo, que tienen origen peronista y que son de las provincias andinas, saben perfectamente que esto es así, por eso, pero no le puedo responder yo. Hay que ver la realidad de cada provincia. Voy a cambiar la pregunta. Sí. ¿Es políticamente aceptable que un gobernador, discúlpeme el verbo, entregue, digamos, con estas nuevas reglas de juego, muchos valores de desarrollo nacional en pos de alguna, no sé, un puente, una rotonda? Hay algunos ejemplos, ¿no? Se conocen algunos senadores o senadoras que, o por un puesto en la UNESCO, por una rotonda, por un margen mayor de alguna regalía, han aceptado acompañar. Sí, puede ser que han aceptado acompañar. De todas maneras, nosotros no hemos cedido, digamos, ese tipo de presiones o ese tipo de tentaciones, si usted le quiere ¿Pero son llamar. entendibles para un gobernador en problemas? Yo no lo entiendo, yo no lo acepto, digamos. No lo acepto porque lo que tiene que modificar son las políticas, porque de nada vale que la provincia de La Rioja tenga plata ahora, que nos den plata, nos están debiendo más de 120 millones de dólares. Plata que está en la ley de presupuesto y que no nos reconoce. No obstante eso, estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una demanda de ese tipo. Pero aunque nos den plata a la provincia de La Rioja, si no cambian las políticas que han aplicado... La política general, la política nacional. Pero por supuesto, nuestra gente sigue estando en un proceso de recesión enorme. Nosotros hemos perdido 10.000 puestos de trabajo. Si no se reactiva fehacientemente la obra pública, que es una picardía, porque se están vandalizando las obras que están con un porcentaje superior al 50%, y la verdad que 6% menos de la coparticipación federal de impuestos. Entonces, digamos, que nos cuesta muchísimo poder entender, digamos, que el gobierno nacional tome decisiones unilaterales sin pedirle o sin consultarlo con el conjunto de los 23 gobernadores. Ahora, los 23 gobernadores, que son donde se produce la riqueza, donde se trabaja la riqueza, no puede ser que un presidente se crea que es dueño de la riqueza producto del esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos y las argentinas. Hernán. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches. A ver, le retomo la cuestión del RIGI.
no tiene ninguna norma respecto del empleo, ni desarrollo de proveedores, ni nada que tenga que ver básicamente con dejar los dólares en la Argentina, ni cuestiones fiscales. ¿Qué busca Milei cuando se junta con Elon Musk básicamente para ofrecerle este tipo de régimen? Bueno, no quiero ser agresivo, digamos, en la respuesta, pero la verdad, trabajar para la economía globalizada de que no pertenece a la Argentina y que no le deja nada, nos sacan la riqueza nuestra, se las llevan y no dejan absolutamente nada. La idea, digamos, es compartir el riesgo de la inversión, digamos, con la riqueza, digamos, que van a sacar. Esa política extractivista, digamos, la que nosotros no compartimos. Pero uno podría pensar que tiene mejor tecnología o mejor capacidad para hacer un trabajo en la Argentina, no. No. ¿No es así? No. Si las empresas que están trabajando ahora tienen una tecnología similar a la que tienen ellos, a la que pueden traer acá. Bien. Es más, estamos conversando con gente de los Emiratos Árabes que quieren venir acá a la Argentina, quieren venir a mi provincia, quieren venir a la provincia del noroeste argentino a invertir en minería. Pero con condiciones que le favorezcan a la... Las condiciones actuales con la normativa legal que hoy está vigente. No tiene sentido. Además de eso, hay una violación flagrante de la Constitución. La Constitución establece claramente que los recursos naturales pertenecen a las provincias. De mi provincia no va a entrar nadie que no esté de acuerdo, con el gobierno de la provincia de La Rioja. Ahora, si la provincia al lado acepta las condiciones del RIGI y la provincia de La Rioja no va a haber ahí ¿no se van inversiones a la provincia al lado? Sí, pero todo tiene un límite. Todo está limitado. Los Andes, digamos, no son infinitos. Los Andes no son infinitos. Digamos, la experiencia que tiene Catamarca es una experiencia positiva y una experiencia negativa. Bajo Alumbrera, digamos, lo dejó una buena experiencia. Ahora, con la explotación del litio, en este momento está una empresa china importante, ha generado muchísimos puestos de trabajo, genera riqueza para la provincia y también genera bienestar para los catamarqueños. Nosotros queremos ese bienestar para los riojanos, pero además que nos permitan, digamos, a partir de esa asociación poder desarrollar la otra línea de la economía que nosotros tenemos que desarrollarlo para cuando se termine la extracción minera. Fernando. Sí, buenas noches, gobernador. Hoy lo escuché decir a Maslatón que en el 2002 las cuasimonedas fueron una verdadera bendición para las provincias porque les salvó la falta de divisas, la falta de dinero para comerciar. Y bueno, usted se puso en práctica esto ahora en su provincia, es el primero que decidió frente a la falta poner esto a circular. ¿Cuánto le resuelve esta circulación de moneda propia? Mire, la decisión que hemos tomado en la provincia fue reasegurarnos y marcar un camino, digamos, por el cual nosotros vamos a transitar en caso de que uno tiene que prever, digamos, la situación adversa que puede ser. O sea, ya sea por una actitud que se le visualiza al presidente, no así a algunos integrantes de su equipo, digamos, de tener una actitud negativa con respecto a aquellos que no piensan como él o que tienen oposición a determinadas políticas que él aplica. Siendo que cuando nos hemos reunido con él, le hemos planteado la vocación de querer colaborar con él para tratar, digamos, de reestructurar el país, ponerlo de pie, ponerlo en marcha hacia el destino que nos corresponde. Lamentablemente no aceptó eso, tiene una política de imposición y luego de eso de la sumisión, como estamos viendo que varios colegas, compañeros, digamos, están un poco sin ánimo de debatir y discutir con las autoridades nacionales, que creo yo que hay que sentarse a conversar responsablemente, de una forma madura, con la adultez suficiente como para poder... ¿Y eso por qué, gobernador, cree que logró disciplinar el presidente a esos colegas gobernadores? Yo creo que, no sé, no te sabría dar una respuesta por ello. Pero en el caso particular nuestro, nosotros le hemos planteado a él en su oportunidad, en la única reunión que tuvimos, que era la situación que se complejizaba muchísimo más de lo que estaba, porque habíamos producido una devaluación brutal, habíamos generado, digamos, un incremento del costo del combustible en forma simultánea, todo en forma simultánea, parado la obra pública, librado los precios de la canasta básica y encima congelado los salarios. Luego, posteriormente, vinieron la quita de los subsidios del FONID, la quita del subsidio del Fondo Compensador Docente, la quita del subsidio del transporte, lo que agravó aún más. Pero, perdóneme, pero el tener esta moneda que usted pone a circular, ¿le compensa algo que al que no lo hace
no lo tiene. Y sí, nosotros vamos a inyectar al sistema financiero un volumen importante de recursos, ¿no? Y lo que quiero es que nuestros ciudadanos, nuestros trabajadores, por lo menos en el sector público, pierdan lo menos posible el poder adquisitivo de su salario. Claro. Pablo. Estaba pensando, no quiero seguir hablando de los gobernadores, pero ocurre, digamos, porque son 24 y yo repasaba que hubo una sola reunión con el presidente, después algunas con Pose y con Francos, pero el diálogo ha sido difícil. En el medio, algunos gobernadores del peronismo decidieron, digámoslo mansamente, cambiar de club. ¿Qué pasa con esos que uno puede definir como peronistas que la ven de alguna manera? ¿Qué siente ante un Jaldo, ante un Scioli? Yo la verdad que no... En otros tiempos le correspondería al Tribunal de Disciplina, digamos, ¿no? Pero de todas maneras no lo entiendo yo a ellos, yo no actuaría de esa manera, habría que preguntarle a ellos. Pero yo creo que es una actitud que no se corresponde, una falta o un endeblez, digamos, en sus convicciones y en su compromiso con lo que más de Scioli, por sobre todas las cosas, ¿no? Que fue candidato a presidente nuestro, perdió por un punto en el año 2015, iba a ser posible candidato nuevamente. Es un compañero con el cual hemos compartido muchos momentos difíciles y muchos momentos buenos. Por lo tanto, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, no tengo una respuesta para eso. Es difícil imaginar, digo, la deriva de algunos por este protagonismo que tuvieron como candidatos, digo... ¿Es un fracaso también del propio peronismo para contener, para expresar, para...? No, estamos en un proceso de reconstrucción del peronismo. He visitado 4 provincias y nos fue muy bien. Hay una voluntad política de despojarnos de los egos, de la miseria humana que todos tenemos para poder poner sobre la mesa las cosas positivas, las coincidencias, explotar y trabajar sobre esas coincidencias y no sobre la disidencia. Y hay una vocación y una voluntad, digamos, de trabajar unidos para fortalecer, reconstruir el peronismo. Por supuesto, modificando métodos, el sistema procedimental que tenemos, volver a recuperar la capacidad de persuadir, de convencer, de explicar qué significa, de modificar el lenguaje, ayornarnos a los tiempos que estamos viviendo, tratar de interpretar a los chicos jóvenes cómo están pensando, explicarle a cada uno de ellos qué significa el peronismo. El peronismo gobierna para todos los sectores sociales, con una mirada especial a los sectores que están marginados del sistema y tratar de incorporarlo al sistema. También decir que la asistencia por la asistencia misma no nos sirve. Ahora, Ricardo, es momento del peronismo, usted sabe que hay discusión interna, las conoce mejor que nosotros, es momento de que el peronismo siga esperando el deterioro de las políticas de Javier Milei, suponiendo que eso se va a agudizar, o se debería definir una conducción para que haya un sujeto político que le emparde posiciones o para que la ciudadanía también vea que hay eventualmente una alternativa. Está convocado un proceso electoral para el 17 de noviembre. Esperemos, digamos, que nos pueda ir bien el 17 de noviembre, que podamos tener una conducción por lo menos del partido. El movimiento es mucho más grande que eso. El movimiento es mucho más amplio. Nosotros, el partido, es la herramienta electoral que tenemos que normalizarlo porque si no nos intervienen. Y tenemos que rápidamente tener las autoridades legítimamente y legalmente constituidas a través de una elección interna. Pero lo más importante es la reconstrucción del movimiento, que es lo que creo yo que está en un proceso, donde todos estamos tratando de volver, digamos, el peronismo que reconocía el general Juan Domingo Perón. La única clase de hombre que reconocían los trabajadores. Por eso, digamos, tenemos que rediscutir muchas cosas. Queremos poner en discusión los comedores infantiles, los merenderos, que son importantísimos en época de crisis. Pero el peronismo tiene que empezar a generar políticas que generen desarrollo, crecimiento y fundamentalmente fuente de trabajo para que paulatinamente todos esos comedores vayan mermando, porque sus padres pueden llevar el alimento, la educación. Usted sabe que eso abre la pregunta de por qué no se hizo hace 6 meses, el gobierno que terminó hace 6 meses. Bueno, tengamos en cuenta que tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra, tuvimos una sequía y no fue fácil, Además, Argentina fue, junto con Canadá, los 2 países que más exitosos tuvimos en el accionar para el COVID. Sin embargo, la oposición sacó ventaja con ese tema, diciendo que fue un desastre, que encerramos a todo el mundo, cuando ellos mismos fagocitaban que la gente se rebelara y saliera. Cuando la Organización Mundial de la Salud fue la que planteó claramente que había que evitar la circulación. O sea, para usted el gobierno de Alberto Fernández no fue tan malo como se dice. ¿Y comparado con este gobierno?
Irina. Es un lujo. Para mí, perdón, no quiero ser agresivo, pero comparado con este gobierno es un lujo. Irina. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches. Usted antes mencionó que tiene algunos planteos en la Corte Suprema. Hay uno contra el DNU que se lo rechazaron. ¿Qué expectativa le queda respecto de que la Corte Suprema pueda darles alguna respuesta? Yo siempre tengo expectativas positivas. Yo esperaba, digamos, que la formalidad, lo formal le dijeron que no, porque no había un caso puntual que ellos pudieran analizar. Es decir, el caso, digamos, todo es por todos conocido. De todas maneras, digamos, en principio no hicieron lugar a cautelar, digamos, pero tiene que resolver el fondo todavía. Pero lo más importante que tenemos ahí es un pedido por los fondos que nos está reteniendo la Nación, que eso es imperioso y creo que rápidamente, más temprano que tarde, se van a expedir a la Corte con respecto a obligar al gobierno de la Nación a restituirnos los fondos que legítimamente que nos corresponden a los riojanos. Estoy leyendo el graph. Comparado con este gobierno, el de Alberto Fernández fue un lujo. No sé cuántos se animan a plantear eso, Ricardo. Claramente. El gobierno del expresidente Macri, nosotros en La Rioja, para dar un ejemplo, habíamos construido en 4 años 400 viviendas aproximadamente. En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nosotros en la provincia de La Rioja vamos a terminar, tenemos 1.750 viviendas todavía en ejecución. La mayoría de ellas con un porcentaje superior al 60%, 6.000 viviendas. Sin contar con el plan Angelelli, que se construyeron 700 viviendas, sin contar con los otros programas que tenemos en política habitacional, como mejoramiento habitacional, construcción del baño, construcción de los núcleos húmedos, que son muchísimas familias, han resuelto su política, su problema habitacional. Dejan de estar en los ranchitos, dejan de estar, digamos, alquilando para tener su propia vivienda con un precio accesible, en la cuota que no supera los 40.000 pesos. Y con una salvedad que en mi provincia, de que nos hicimos cargo nosotros, entregamos las viviendas con 3 dormitorios, donde el dormitorio matrimonial, por decirlo de alguna manera, digamos, es el matrimonio principal de 4x4 para que puedan tener la privacidad y la intimidad que requiere cualquier matrimonio. Ricardo, le agradecemos mucho haber venido. Le hago una última, pero me matan si se estira mucho. Es por A o por B, digamos. ¿El miércoles va a celebrar el oficialismo o va a celebrar la oposición? Está muy parejo. Está parejo. Final abierto. Yo quisiera, de corazón, sin ánimo de querer perjudicar a un gobierno, que se rechace esa ley y que se pueda discutir punto por punto, como corresponde, desmenuzando cada ley y debatiéndola en profundidad cada una de ellas. Gracias, Ricardo, por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a otro tema muy importante de este fin de semana. Tiene que ver con las elecciones en Europa. Ustedes saben, hubo elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que se dice? Con un gran avance de la derecha, mucha preocupación. En algunos países situaciones muy bravas, como por ejemplo en Francia. ¿Por qué? Bueno, porque la elección en Francia para parlamentarios europeos avanzó. La ultraderecha ganó, pero por escándalo, realmente de una manera muy importante. A tal punto que Macron, el presidente francés, dijo: disolvamos el Parlamento, porque la derrota política es muy fuerte, lo dijo de esta manera. Les partis d'extrême droite qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Bien, contundente Macron. En la misma jornada disuelve el Parlamento, llama a elecciones, movilizaciones también en Francia, ahora lo vamos a repasar con detalle. Pero en España, una elección distinta a la de Francia. Gana el Partido Popular, segundo el PSOE, Vox queda bastante atrás, pero sin embargo... Muy bien, seguimos en QR y como les prometimos ya estamos aquí en el living con 2 integrantes de Indisciplinados. Voy a presentar primero y después vamos a contar de qué se trata esta aventura en la que se metieron ya hace un tiempito. Tatiana, mirá,
Tatiana Berrastro está con nosotros, bienvenida Tatiana. Gracias. Y Diego Briata, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hay algo de lo que hacen que me parece sumamente interesante, creo que QR también tiene algo de eso, es que en general cuando interpelan el modo de hacer periodismo en territorio, ahora nos cuentan de dónde acaban de llegar, lo primero que hacen es instalar el tema y empieza una conversación, un argumento, no esconden subjetividad política, pero sí ponen el eje en la discusión de lo que está pasando. ¿Es esta una manera de explicarle a nuestra audiencia qué es Indisciplinados? Sí, tranquilamente, sí. Nosotros nacemos un poco al calor de las elecciones del año pasado, ¿no es cierto? Sí. Y veíamos justamente que habíamos perdido un gran territorio en el mundo digital, digamos, ¿no? En el territorio digital. Y bueno, ¿Que habíamos perdido quiénes? Porque ustedes se reconocen nosotros como nos reconocemos militantes. como el campo nacional y popular. Sí. Empezamos por ahí. Desde nuestro espacio pensábamos que había que recuperar algo de ese territorio que se había perdido en la comunidad digital. Y bueno, uno de los formatos que empezamos como a practicar, a ensayar ahí en el territorio real, que es la calle, eran esta serie de preguntas y respuestas, ¿no? En la que, como bien decís vos, no íbamos como a interpelar desde una verdad consumada, sino desde la interrogante, ¿no es cierto? Sí. Desde la incógnita. Y bueno, siempre hacíamos preguntas que tienen que ver con la coyuntura política, en ese momento más todavía, pero desde ganchos que son más cotidianos, que la gente por ahí se prendía desde un lugar más hasta lúdico. Empatizando con lo que les pasaba cotidianamente. Totalmente, ¿no? Y ya el trato y la conversación era de otra manera. Ya empezábamos como con el pie adecuado, ¿no? Esa conversación. Porque la verdad que vemos mucho en las redes como esta suerte de violencia constante, ¿no? Que se genera y mucho monólogo, ¿no? No hay tanto diálogo, no hay tanta ida y vuelta. Bueno, nosotros nos propusimos eso, ir al territorio real y bueno, pensar este tipo de entrevistas desde un lugar empático, sí, como bien decís. A ver, te voy a pedir, Woody, antes de hacer una pregunta a Tatiana, te voy a pedir, vamos a cambiar el orden, vamos a, para graficar qué es lo que hacen Indisciplinados, vamos a compartir ese trabajo que hicieron respecto del transporte en distintas estaciones de transporte, ahora lo vamos a compartir. Esto es lo que vienen de hacer en Chubut. Recién llegan de Chubut, ¿qué estuvieron haciendo? Recién llegamos de Chubut, estuvimos ahí preguntando un poco qué estaba pasando con el correo y con la Radio Nacional, no solo en términos periodísticos y los hechos que habían pasado, sino qué significa eso para la gente que vive ahí. Vivencial. Sí. Que bueno, que por lo que pudimos conversar y esperamos sacar alguno de los videos pronto, es algo fundamental para la vida de los pobladores ahí. Hay distancias muy grandes, hay lugares donde no hay internet, donde no hay luz eléctrica durante todo el día. Y entonces, bueno, la radio, los mensajes al poblador, el poder ir a la estafeta de correo, a dejar su encomienda o buscar cosas, forman parte de su vida cotidiana y también es un servicio que es su derecho tenerlo. Bueno, en minutos van a estrenar una pieza vinculada a Ley Base, muy interesante, enseguida nomás. Pero vean algo de lo que hacen, consultando, por ejemplo, en términos de transporte, del costo del transporte. Aquí un ejemplo. Hoy vinimos a Estación Constitución a hablar sobre tarifa de transporte. ¿Me completas la frase? En Argentina sube todo menos... El sueldo. El sueldo. Los salarios. Sueldo. Los sueldos. Sueldos, obvio. Te aumentan todo menos el sueldo, amigo. A ver, ¿la otra pregunta? Siguiente. ¿Cuántos transportes te tomas por día? 3 colectivos para venir a trabajar. 6 transportes por día, 5 veces a la semana. Con el laburo me muevo muchísimo y llevo, bueno, 5.000 pesos por semana y duele, ¿eh? Duele al bolsillo. Bueno, tengo que pensar cuál es mi gasto en transporte porque lo puedo solventar sin hacer una cuenta, sí, pero sé que es un lujo y no le pasa a todo el mundo. ¿Te puedo mostrar un video en Twitter rápido? Vale. No vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Es un mentiroso. Que él no iba a aumentar nada, que no iba a tocar. Lo mismo que dijo Mauri cuando entró en 2015. Es la misma chola como decimos nosotros con diferentes bombachas. Lo que empezó Macri lo va a terminar Milei, va a hundir el país. ¿Y qué pensás? ¿Se recuperó tu economía antes de que aumenten las tarifas? No, empeoró. No, peor fue mi economía. Ahora trabajás más y más gastás y menos te alcanza. La boleta de luz, gas, más el colectivo. Ahora en diciembre, enero y febrero, la plata no me alcanza. ¿Recuperó tu economía antes de que aumenten las tarifas?
No, para nada. Es más, ahora me quedé sin trabajo. Mejoró nada, no mejoró nada. Por el momento no, pero vamos a ver cómo va la gestión del nuevo presidente. Personalmente lo apoyo, un cambio brusco iba a haber. Decía que la casta política, y acá estaba la casta que va a pagar todo. Acá está la casta pagando todo. Cada vez se cansa menos la plata. Yo no tengo 30, 40 años para esperar para que este país esté mejor. ¿Y a vos? ¿Te afecta el aumento de transporte? ¿Se encuentran con votantes de distintos espacios políticos? Todo el tiempo, sí. Y bueno, ahí lo vimos a Juani, que nos presentaste como un grupo de jóvenes. Algunos somos más no tan jóvenes que otros. Juani es el más joven de todos, tiene 21 años, es el que pone el cuerpo siempre que va a hacer las entrevistas. Y como te decía antes, viste que las preguntas, sí, hacemos a todo tipo de gente, o sea, no importa, viste, los entrevistados los ponemos todos. Y las preguntas tratan de elaborar a lo largo, digamos, de la pieza una narrativa que al final dilucide algo en el entrevistado y en la persona que ve la pieza, ¿no es cierto? O sea, buscamos generar conversación, buscamos generar debate y discusión, pero sin lo que pasa mucho, como te dije antes, ¿no? Hay veces que las redes por sí tienen como una manera bastante virulenta, ¿no? Claro. En exponer al otro, en evidenciar. O sea, sin tirar el carro encima, digamos. Sí, ¿no? sí. Y la verdad que no es lo que buscamos nosotros. Buscamos generar un espacio de conversación y de conocimiento, digamos, ¿no? Y ahí nos fue bastante bien en ese periodo, digamos, de las elecciones y volvimos como a retomar el mismo formato y bueno, acá estamos dando la lucha. Bien. Tienen otros formatos, no solo producen este formato y vamos a estrenar ahora una pieza. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una pieza que preparamos especialmente para la Ley Bases, que un poco es una recopilación de distintos otros formatos que fuimos haciendo, donde queremos dar un poco cuenta de lo que significa también para nosotros y para la gente en general si esta ley se aprueba, ¿no? Entonces fuimos juntando registros que fuimos haciendo en distintas manifestaciones, en distintos espacios sobre temas que nos importan, como la justicia, como los derechos, como el amor, y bueno, tejimos esta pieza en la que tratamos de dar un poco cuenta de eso y seguir invitando a abrir conversación, también a escuchar qué está diciendo la gente. Indisciplinados entonces se estrena aquí en QR su trabajo sobre Ley Bases. Lo compartimos. Pensá cuáles son las cosas que te hacen ser vos. Esas cosas que tenés y que llevás con orgullo porque te costaron un montón. Pensá en las cosas con las que soñás. Esas también te hacen ser vos. Hacé una lista de todos esos momentos en los que te divertís con tus personas favoritas. Imagínate dentro de muchos años con la misma sonrisa. Anotá las cosas que te gusta hacer y las que todavía no pudiste hacer, pero no perdés las esperanzas. Ahora pensate haciendo lo que te gusta hacer. Eso también define quién sos. Pensá en un trabajo que te permita crecer en eso que solo vos sabés hacer y en la alegría cuando volvés a tu casa. Siempre la llevas dentro del corazón. El poder siempre va a estar dispuesto, digamos, a hacer que las cosas vayan en una dirección en la cual los que salen bien parados son pocos. Quiero estudiar de lo que sé y poder tener esa oportunidad. Se pierde justamente la justicia cuando no tenés el acceso a todas esas oportunidades. Los derechos son posibilidades vitales que en determinado momento una sociedad no acepta que sean privilegios o prerrogativas de unos pocos. Se conquistan luchando, se conquistan a través de la movilización y se defienden a través de la participación y de la organización. Imagina que te tratan como vos lo mereces. Visualiza los lugares que te gustan para las vacaciones y los que soñás conocer. Imagínate teniendo toda tu energía puesta en lo que vos querés. Escribí todas las formas imaginables de estar bien. Hay una frase de un poeta en terreno que se llama Juan L. Ortiz que dice: aisladamente nada existe. Siento amor cuando nos ponemos de acuerdo y nos organizamos. No dejar de creer que es posible cambiar las cosas. Y esto no es libertad. Nos quieren dejar sin nada, porque nos va a vender todo. Todos los diputados y todos se pongan los pantalones, porque lo que están firmando son papeles en blanco. Y después van a tener que hacer lo que se le den la pelota con nuestra Argentina. ¡Nuestra Argentina! Ahora
vas así sacándote todas esas cosas, las que tenés y las que soñás. Ayer soñé con los hambrientos, Seguí siendo vos. los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Material de Indisciplinados que estrenamos aquí en QR y que va a empezar a circular seguramente en función de las charlas y las conversaciones que en distintos puntos del país vienen teniendo sobre este tema. ¿Cuánto creen que la sociedad argentina conoce fehacientemente los alcances de lo que se está votando en el Congreso, de la ley Bases? Yo creo que bastante poco. Me parece que no sé si hay una dimensión clara acerca de lo que significa el saqueo de los recursos naturales y todo lo que implica en términos de pérdida de derechos laborales y un montón de cosas más, ¿no? Pero el video un poco lo que trata de apelar con todas estas imágenes, este raconto de imágenes que fuimos como registrando a lo largo de todos estos años, hace bastantes años lo venimos registrando, es apelar un poco a la emoción, ¿no es cierto? Porque es un spot bastante tradicional en la forma y el contenido. Capaz que es una apuesta grande porque nosotros, si bien venimos haciendo formatos que tienen que ver más con este tipo de preguntas y respuestas y con algunas ficciones, también este es un formato que un poco redobla la apuesta porque apostamos a calidad, a emoción, a tocar una fibra sensible que está ahí en la sociedad y que la verdad que no sabemos. Yo digo, en estos viajes que hicimos últimamente nos hemos dado cuenta de que no sé si hay una dimensión real de lo que está en juego acá, ¿no? Tatiana. Sí, no, creo lo mismo, que hay un montón de cosas que trae la ley que no se está tomando dimensión y que también hay problemas mucho más cotidianos, ¿no? Que están ahora pasando, como cómo pagar el transporte o cómo ir al supermercado, que hacen que quizás poder sentarse a ver qué es lo que propone esto no sea tan posible, y también como una cosa de que todo es reversible, ¿no? Y me parece que uno de los puntos más importantes y peligrosos de lo que se está proponiendo tiene que ver con eso, ¿no? Que después volver a... Es interesante que mencione la de emocionalidad porque hay una disputa permanente, ¿no? En estos tiempos de la manera de debatir política, que es entre lo emocional, que entra muy rápido, muy fuerte y a veces de una manera muy virulenta, y de a codazos tratando de entrar a algo vinculado a el argumento, la racionalidad, los debates un poco más fundamentados. Ustedes ahí tratan de encontrar, por lo menos con esta pieza, un camino medio. Sí, total, y creo que lo hacemos o intentamos hacerlo en todos los formatos que tenemos, no seguir las reglas que nos imponen las redes sociales, si bien las usamos, es la plataforma donde... ¿Y cómo les va en eso? ¿Cómo saben? ¿Cómo miden cómo les va? No medimos tanto. Se mandan. Yo creo que más que creadores de contenido en redes sociales, somos comunicadores haciendo comunicación política y usando las plataformas, esas plataformas para difundir el material, pero también nos ocupamos o intentamos ocuparnos de tener otras redes de distribución de eso y también estar en otros espacios, conversar con la gente y hacer también llegar el material por ahí. Entonces, si bien distribuimos por ahí, no es lo que nos marca a nosotros ni la agenda ni el termómetro de por dónde ir. ¿Cuál es la plataforma fuerte y cómo se los encuentra? La plataforma es Indisciplinados en Instagram, ¿no? En Instagram, sí, Indisciplinados con una X al final. Sí. En Instagram estamos con 2 guiones bajos porque ya estaba el nombre, pero igual creo que lo ponen y sacan. Aparece y después estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en TikTok. Exactamente. Yo quería agregar una sola cosa que tiene que ver con esto que decías vos de esta dicotomía entre lo que la razón, ¿no? Y la emoción, y cómo nosotros a lo largo de todo este tiempo que nos fuimos conociendo y fuimos gestando este colectivo de comunicación política, tomamos como un concepto un momento para mí que fue medio bisagra en la vida mía y de muchos otros comunicadores, seguro, en pensar la comunicación también como algo creativo y la política como algo creativo. Y digo, la palabra creatividad dentro de la política, la primera vez que la escuchamos, o la escuché yo y después lo repetí a mis compañeros, fue aquella vez que
antes de que llegue Néstor a la presidencia, creo que era el año 2000, ¿no? En un debate en el piso, en el programa Dos Voces en TN, estaba Patricia Bullrich tratando de justificar que le bajaban el haber a los jubilados, y del otro lado estaba Néstor, ¿viste?, enfurecido, diciendo que era una falta de creatividad política, y fue la primera vez que encontré como esos dos términos asociados, ¿no? Creatividad y política, y siempre me queda como resonando esa idea, ¿no? Todo lo que tratamos de hacer en términos de comunicación política, le tratamos de agregar esta idea de la creatividad, ¿no es cierto? Por eso esta pieza puede parecerse inclusive a un spot publicitario de alguna marca, de alguna gaseosa, de alguna cerveza, pero la verdad que tratamos de generar eso, ¿no? Como decís vos, entrar por lo emotivo, pero no dejar nunca de tener una línea política clara, ¿no? Tatiana, Diego, gracias por haber venido, por haber compartido su trabajo con nosotros. Gracias. Muy amables. Bueno, pasaron indisciplinados por QR. Nos vamos a ir a una tanda y al regresar, lo prometido, hablaremos con Pablo Ibáñez, su análisis político de estos 6 meses de gestión del gobierno de Javier Milei. Ya estamos. Muy bien, seguimos en QR. Estábamos extrañando el segmento El Mundo Según Manu, pero presten atención, hoy hubo nuevamente conferencia de prensa, nos agarramos de un saludo y una respuesta de periodistas que no necesariamente miran, o por lo menos en sus orígenes, miraban medio torcido al gobierno. Presten atención, El Mundo Según Manu. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Buen arranque de semana para todos. Y a todas. Espero que el viernes, que fue el Día del Periodista, la hayan pasado bien. Atentar contra los periodistas pone en jaque a la democracia. O sea, hay nuevos ataques al periodismo. Y de acá lo censuro. Que Milei nos adjudica ilícitos. Dice que somos ensobrados. Estamos en medio de las descalificaciones y los insultos. De hoy, en este contexto que es muy particular, yo creo que es muy particular no solo por la dinámica de las cosas con el gobierno actual y por el tono desmedido en agresividad que está viendo con el periodismo, con los periodistas en particular. Y creo que el periodismo está en un momento de acecho, la Argentina particularmente en acecho, no porque haya habido persecuciones directas, sino por un desprecio que hay hacia el periodismo que no se allana a esa máquina de literatura. Milei solo ve el mundo a través de un muy pequeño prisma, muy limitado. Es obvio que desde esa perspectiva, cualquier persona que diga A o diga B es, un deshonesto, un corrompido, un comunista, un disoluto y eventualmente en el futuro un delincuente. ¿Listo? Gracias, No, gracias a vos. Hasta luego. Fin. Bueno, muy interesante. Son testimonios recogidos después de la celebración del Día del Periodista en Editorial Perfil, y nadie podría decir que son miradas que tienen algún grado de parentesco con gobierno anterior. Más bien todo lo contrario. Y es un dato de la política también. Es un dato que hay que incluirlo en el balance de los 6 meses del gobierno de Javier Milei, que avanzamos, por lo menos según la mirada de Pablo Ibáñez, en 3 o 4 imágenes. Sí, me había fijado en 3 imágenes, no sé si las vamos a poder medio rápida, porque hay una en particular que me interesa. Una imagen tiene que ver con el Congreso, lo que ocurrió en el Congreso, sin leyes hasta ahora. Me permito poner un contraluz. No tuvo leyes a favor, como te digo, del gobierno, pero tampoco tuvo leyes en contra. Es decir, a veces se mira una sola parte de la historia y que existiendo una mayoría bastante amplia, podría haber tenido el Congreso una actitud mucho más agresiva, si se quiere, porque podría haber gestionado con su propia dinámica y hacer valer esa mayoría que tiene sobre el oficialismo. No logró a favor, pero también supo contener la posibilidad concreta de cosa en contra. Es como un claro oscuro. No logró y le puede reprochar al gobierno que no obtuvo las leyes para el inicio del gobierno. Convengamos que también Milei no puede aplicar una lógica convencional de otros presidentes porque él no es convencional y no tiene relación con la política. Por lo tanto, le puede reprochar a la política que no le dio leyes. También la política le podría decir a Milei, escúchame, no te di leyes,
pero tampoco te voté nada en contra. Lo último, Salvo la media sanción. que fue de casi jubilado. cumpliendo Sí. los 6 meses y que todavía habrá que saber qué pasa Está muy bien. en el Senado. Y también alguien podrá decir, le rechazaron el DNU en el Senado, pero no se lo trataron en Total, diputados. Por lo tanto, claro. hay que leer las dos cosas. La otra cuestión también en esta historia de claroscuro de los 2 meses es la gestión. La gestión, 2 ministros que se fueron, 44 Por eso, funcionarios Casa Rosada. que renunciaron exactamente y que renunciaron o lo sacaron. Hubo una gran cantidad de gente que entró al gobierno y no llegó ni siquiera a ser designada, que ya se tuvo que ir. Un número que en algún momento se podrá En Capital Humano es reconstruir. desbande prácticamente. Total, silencio total. ¿Qué quiero decir ahí? Hay una incertidumbre con la gestión. La gestión solo supo hacer licuadora y motosierra. La pregunta que uno tiene es si eso era una incapacidad o era un plan. Porque también era muy difícil pensar el superávit, más allá de lo que observaba hoy Hernán, que puede mostrar el gobierno y que ostenta el gobierno sin que un gobierno que tenga prácticamente inacción. Por lo Claro. tanto, ¿hay un error en una gestión con muy poca presencia? Posiblemente no. Tiene también un claro oscuro. Y me voy a detener en el último, que me parece que es el más relevante. Es la calle. El gobierno, uno puede decir que ha ganado, lo dejamos entre comillas, era oportuno lo de indisciplinados, ha ganado las redes, ha ganado la comunicación de ese orden. Javier Milei es muy enfático y juega mucho esa pelea. Pero ha perdido la calle, ha tenido 2 paros de la CGT, ha tenido movilizaciones importantes, muy importante la protesta por el tema universitario, un tema medular que lo ha marcado. Se viene ahora una movilización que tiene que ver con la ley bases al Congreso. Habrá que ver qué volumen tiene, si logra romper los bordes de la política, Claro. que es lo que le da en definitiva volumen a las dinámicas. La calle la perdió, va a ir por la calle. Tuvo una pequeña victoria en las calles. ¿Cuál? El código antipiquete. Lo que logró con esa medida, que Irina la ha mencionado en su momento, ha sido que la actividad de las organizaciones sociales haya bajado su intensidad, en buena medida por eso, en buena medida por algunas denuncias penales y ciertas acciones. Salió a discutir la calle, por lo menos que la calle no la tenga otro. Por eso se complica en todo caso para el gobierno cuando la dimensión. Y hay un hecho, si se quiere, para jugar con estas dos ideas. Ganó la calle virtual, que serían las redes, pero pierde la calle real, que es la de Plaza de Mayo. También hay una discusión, que en algún momento la daremos con más profundidad, sobre la opinión pública. También en esto hay 2 bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que Javier Milei tiene 50, 52% de La más difundida respaldo. prácticamente. Es la más difundida. No es la que expresa más cantidad. Hoy me puse a repasar, si querés hacemos un punteo muy chiquito y muy rápido Vos decís sobre... que los análisis de consultoras que dicen que Javier Milei todavía ostenta el 50% de aprobación no son las mayoritarias, pero sin embargo son las que marcan el título. Han logrado, por lo menos el gobierno, porque son visibles, se ha logrado instalar esta idea de que Milei tiene más del 50% de imagen positiva. Lo dice Naresco, lo dice Poliarquía, 3.0 y Opena Argentina, entre 4 de ellas. Yo encontré por lo menos 5 que dan el número inverso, que dicen que la desaprobación al gobierno de Milei es mayor que la aprobación. Y están ahí Hugo Aime, histórico consultor, Subán Córdoba, que habló la semana pasada, Inteligencia Analítica, Del Franco y Bachmann, para contar 5 que están dando un escenario distinto sobre la opinión. ¿Por qué? Porque también ahí hay un debate de opiniones. No quiero entrar en una cuestión muy técnica. Algunos plantean que tiene que ver con la metodología de investigación, otros tienen que ver con cómo se proyecta o cómo se evalúa un último escenario. Pero te voy a dar, si me dejás, un último número, y tiene que ver con una encuesta que hizo Aime y que se conoció en estos días, y me parece que es bastante determinante para entender. Aime midió y le daba que el 45% en una consulta general nacional le daba aprueba a la gestión y el 51% desaprueba a la gestión. Bien. Pero ahí me hizo un recorte y se fue a los sectores más bajos de la pirámide social. Y ahí se encontró que en esos sectores la aprobación del gobierno
cae a 39% y la desaprobación asciende al 56%. Bueno, muy interesante porque no estaba establecido como territorio de disputa las consultoras cuando el gobierno ostenta permanentemente como un valor que tiene todavía el apoyo de la mayoría de la población. Por eso me interesaba mucho esta portada para reflejar los primeros 6 meses del gobierno de Milei. Distintas miradas. Hay narrativa para todo, para explicar los números, aunque parezcan decir que el momento de la Argentina en términos económicos es muy malo, pero el gobierno tiene una explicación para eso. Lo acepta y dice, sí, es parte de lo que le vinimos a decir. Y hay miradas también respecto de las razones por qué el enfrentamiento con la política, por qué los señalamientos con los adversarios. Así que aquí están los 6 meses de Javier Milei y los primeros 6 meses en la disputa de miradas, una moneda que todavía está en el aire. Gracias, Pablo. Me voy con Hernán Lecher porque hay datos del empleo. Hernán. Sí, a ver, se conocieron básicamente hoy a la mañana. En medio de la discusión salarial se conoció los datos del empleo, lo que se llama CIPA, básicamente, que es el registro de los pagos de las contribuciones patronales que realizan básicamente todos los empleadores. Así que es una base muy fidedigna, si querés, una serie muy fidedigna de evolución del empleo. Los datos indican que tuviste una reducción de unos 25.000 puestos de trabajo en el mes de marzo. Los datos son del mes de marzo. Yo le agregué ahí, además, vos sabés que conjuntamente con el dato oficial sale una cosa que se llama EIL, que es la encuesta, que ya lo usábamos el mes pasado. Básicamente, el mes pasado nos decía que nos iba a dar 30.000, nos dio 25 de reducción, así que es bastante aproximada. Y si mirás la curva desde noviembre hasta la proyección de abril, fíjate que es una escalera descendente. Básicamente todos los meses estamos hablando de unos 125.000 puestos de trabajo. Lo hablábamos más temprano, ¿es mucho, es poco? Yo te diría que es preocupante porque la inclinación es a la baja y porque no hay expectativas de que eso vaya a cambiar. La verdad, si me corres un cachito, te digo, a mí me preocupa que lo que viene sea peor. ¿Bien? Es decir, o sea, vos estás viendo la continuidad de esa escalera. Yo veo la continuidad a la baja. De hecho, el bastón rojo que recién veíamos es una proyección de abril. Son datos de los empresarios diciendo, yo mirá que empecé a despedir gente o continué despidiendo gente. Básicamente la mayoría se concentra en lo que tiene que ver con construcción, pero con mucha preocupación, te digo, el segundo sector más afectado es el sector industrial. El sector industrial atraviesa básicamente el resto de los sectores, con lo cual los despidos en ese segmento, por cierto, los salarios del sector industrial son mejores que el resto, pero básicamente dan cuenta de que el devenir no es demasiado auspicioso, sobre todo porque, te lo voy a traer para mañana probablemente, la semana pasada se hizo una encuesta en los gremios industriales, lo que se llama CECIRA, en la Confederación de Gremios Industriales. Los datos son tremendamente preocupantes y coinciden, fíjate cómo es la cuestión, con los datos de la UIA. Hace unos días Bonelli en Clarín escribió una nota donde da cuenta básicamente de que se reunió Franco con la UIA y la UIA le dijo, che, mirá que estamos forfait y además hay despidos. El panorama económico del viernes. Gracias, Hernán. Mañana lo vemos con más detalle. Irina, breve, ¿va Petovelo o no va mañana a diputados? ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, le tenía que notificar que la estaban convocando a la Comisión de Acción Social y Salud para hablar de todos los problemas, ¿no? Alimentos, medicamentos, bueno, no le notificó. Así que, como te imaginarás, Petovelo no va. O sea, tiene una buena excusa para no ir porque no fue notificada por Martín Menem. Exactamente. ¿Y qué le pasa a Martín Menem? ¿Por qué se olvidó? Qué ocurrente. No le pasa nada. Qué oportuno. En principio nada. No, argumentó, en realidad Martín Menem argumentó que el procedimiento de convocatoria de la comisión no era completo porque involucraba a otras comisiones que no lo convocaban. En realidad hubo dos cartas casi similares de Spert y de Mayoraz. Interesante lo de Mayoraz, porque Mayoraz es diputado de la Libertad Avanza de Santa Fe, que tiene una fundación que se llama Camino, que es una de las fundaciones vinculadas a Conin para el reparto de alimentos. Muy bien, está y no permitió que vaya justamente Petovelo a la comisión de Está interesante, pero lo que no querían era que esto quedara solo en esa comisión. Ese es el tema, ¿no? Entonces Martín Menem se hizo el distraído. Fer, Pablo, Irina, Hernán, bienvenido, mi amigo. Nos vamos como vinimos con las voces del día que recogen también las de la semana. Quédense en A24 porque llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nosotros mañana a las 9 de la noche, aquí estaremos, reincidentes para hacer QR. Chau.
la verdad que cuando yo miro la política, lo extraño a Axel. Porque yo milité y fui funcionario con un tipo que hizo una campaña política en un Clio. Bueno, yo le aviso a la gente que está del otro lado. Hemos vuelto a los 90. No con el busto de Menem en la Casa Rosada. Volvió Domingo. ¿Te acordás, Domingo, el del Corralito? Si tuvieras posibilidad de hablar con Sandra Petovelo, ¿qué le dirías, Cecilia? Que todo vuelve, que todo lo que estamos arriba podemos estar abajo y que el COVID nos enseñó a nosotros que somos todos iguales. Si el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Invotable! ¡Invotable! Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que se rige y pase en el Senado. En Europa, la Internacional del Odio, en sus distintas expresiones, ha dado un paso adelante. El presidente dice que el Estado es una organización criminal. No, presidente, usted es un criminal. Su gobierno es criminal. Las políticas que aplica son criminales. Hay que escuchar a la gente también, al pueblo hay que escucharlo. La gente se preguntaba, ¿por qué no los distribuyen? Claro. ¿Por qué no entregan? Hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Por qué no mandan los alimentos? Escuchen a la gente, escuchen a la gente. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Miércoles 10 de la mañana, banderas celestes y blancas en el Congreso. 3 volantes para que la plaza explote. Esta es la marcha universitaria el 23 de abril. De la misma manera que hicimos eso y ellos tuvieron que retroceder en defensa de la educación pública, ahora tenemos que estar acá por eso. Petovelo es lo más grande que hay. Digo, Petovelo es una ministra sensacional, es buena, es decente y lo está dando absolutamente todo.